Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu, hermano, nos ayude a guiarnos a toda verdad, que nos ayude en este buen caminar delante de nuestro Padre Celestial. Buenos Dios que nos permite poder un día, hermano, estar delante de Él y poder decirle: Padre, quiero agradarte con todo mi corazón, quiero buscarte, quiero realmente hacer tu bendita voluntad. Qué bueno es que nosotros tengamos la oportunidad de levantarnos y de darle gracias a Dios en nuestra vida. Por eso tenemos la oportunidad de agradecerle de una manera tan especial, de entregar nuestras vidas a Él. Es lo más maravilloso que nos puede pasar, hermano, acercarnos al Señor y dar nuestra vida en gratitud y decirle: Padre, el tiempo que me queda, Señor, será para servirte. El tiempo que me des de vida será para buscarte. El tiempo que me des, Señor, será para que yo cambie mi vida. Tengo la oportunidad de cambiarla. Pero fíjese, hermano, que hoy estamos viviendo una realidad tan, creo yo que lo más difícil para el hombre, hermano, es que tenga que enfrentar una verdad. Es enfrentarse, hermano, es enfrentarse a la verdad. El hombre hoy en día, hermano, prefiere vivir una mentira que una verdad. Prefiere estar engañado que enfrentar una realidad. Es tan increíble, hermano, el Señor nos advirtió, hermano, en Mateo 24, que en este tiempo una de las señales que iba a haber tan fuertes, hermano, era que el engaño iba a prevalecer por medio de las guerras, por medio de las pestes, por medio de las hambres. Iban a haber esas manifestaciones de mentira, esas manifestaciones de engaño. Y que tuviéramos mucho cuidado, hermano, de que esa realidad que pasa en el mundo, que pasa a nuestro alrededor, y en veces, no, yo diría mejor que en las mayores veces que pasa en nuestra vida, hermanos, porque el creyente se niega a aceptar la verdad, porque sabe que la verdad os hará libre. ¿Qué significa la verdad libre? Entonces tendría que dejar de vivir en la mentira. La gente es consciente de esa mentira. Es consciente de la mentira porque sabe que al aceptar la verdad, decir: en verdad estoy equivocado, en verdad estoy mal lo que estoy haciendo, tendría que dejar de hacerlo, y trata de parecerse un hombre que vive en la ignorancia. Pero en este tiempo ya no es nada, nadie es ignorante. Nadie será ignorante, porque por todos medios, por todos lados, se escucha la palabra de Dios, se escucha que Dios está hablando. Entonces, hermano, hoy se está viviendo un evangelio tan irreal, tan fantasioso, tan muy lejos de la verdad, tan lejos, muy lejos de la realidad. Y no es porque no llegue, sino porque ellos quieren vivir y aceptar esa realidad, creyendo, hermano, que el evangelio lo quieren de una manera tan fácil, tan que les llegue a sus manos, profesando algo que no se vive. Y hoy aceptan un falso Cristo que rechaza la Biblia. Le puse Biblia, hermano, porque obtengan más términos en conocimientos de alguien que va a escuchar la palabra, hermano, y quizás no entienda la palabra evangelio, o, hermano, la palabra o la ley de Dios. Así que mejor le puse la Biblia, porque es más conocida a todo aquel que, aunque no ha confesado a Jesucristo, pero saben que es una Biblia. Estamos viviendo falso. Hoy, hermano, le puse por título esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón: aceptan a un falso Cristo que rechaza la Biblia. Estamos viviendo tiempos de donde todo está fuera de la realidad, donde el hombre está viviendo y aceptando, hermano, una realidad
que ha creado a su manera y que el mundo ha creado, hermano, a su manera. Cuando el sistema, los gobiernos empezaron a decir que íbamos a entrar en una nueva etapa, en una nueva modalidad, lo que en realidad estaban diciendo es que nosotros aceptemos una nueva realidad. Una nueva realidad. ¿Qué es lo que cambiaron con esto de la pandemia? Cambiaron la realidad de las cosas, que el mundo ya no iba a ser el mismo. ¿Qué significaba eso? El mundo sigue siendo el mismo, pero la manera de verlo cambió. De tal manera, hermano, que el hombre no quiere enfrentar su verdad, no quiere enfrentar su realidad. Por eso yo vuelvo a repetir que lo más difícil del hombre es enfrentarse a la verdad. No quiere toparse con ella, porque será descubierto. ¿Por qué será descubierto, hermano? Porque sabrá que lo que dice es mentira y sabrá que se está autoengañando. Por eso dijo mi Señor Jesús, hermano, que los pensamientos del hombre no son los de Dios. Y Dios tiene una lucha, dice en Corintios, hermano, que la lucha que Dios tiene con el hombre, hermano, es por causa de su mentalidad. Hoy Dios está tratando de convencer, hoy Dios está luchando con el hombre, hermano, que se aferra a sus mentalidades. Por eso creo yo, hermano, que dice en el libro de Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero agarrar este pasaje con el principio, hermano, de que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Nadie puede creer en Jesús. Nadie puede creer en Jesús, el verdadero Jesús, en el verdadero Cristo, si no se cree primeramente a la palabra. Por eso la Escritura nos enseña que el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuánta gente profesa, soy cristiano, yo creo en Dios, creo en Cristo, creo en el Espíritu Santo y gracias a Dios y todo su palabra es Dios? Por eso más adelante quiero hablarles qué significa Dios, hermano. Cuando dicen que, hermano, que hablan de Dios, en realidad debemos de decir a través de Cristo. Cristo es Dios, Dios es Cristo. Porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Pero están Dios dejando a un lado al Cristo. Una de las cosas que hizo el enemigo, hermano, Satanás, cuando estaba antes que fuera querubín, él no quiso aceptar la autoridad del Hijo. Él quería estar aferrado al Padre, quería estar sujeto a la autoridad del Padre, pero se rebeló contra toda autoridad porque Dios Padre le había dado la potestad de todo al Hijo y él no quiso sujetarse al Hijo. Por eso, hermano, la religión, los testigos de Jehová, es una iglesia, hermano, que está rebelada contra el Cristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque no acepta la autoridad del Cristo y lo minimiza, no sabiendo, hermano, que a Él se le entregó toda potestad de lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Se le llama rebelión al querer rechazar al Cristo, hermano, y dirigirse a Dios como si su vida, hermano, fuera en obediencia hacia el Cristo. Y eso es rebelión. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, ¿por qué muchos han caído en rebelión? Porque solo dicen Dios, 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 pero no aceptan al Cristo. Y no es que porque no crean en un Cristo, sino porque, hermano, están rechazando la palabra. Aquel que vive rechazando la palabra en su vida, está rechazando al Cristo, y por eso su lenguaje es Dios, Dios, Dios y Dios. No, yo me encomiendo a Dios. Es que yo le creo a Dios, y es que mi Dios, y es que Dios mío, y es que Dios mío, y es que Dios mío. No es así el lenguaje. Jesús dijo algo que está escrito en la bendita palabra. Todo lo que pidieras en mi nombre, mi Padre se los dará. En mi nombre. El único nombre que Dios escucha en los cielos se llama Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendiciones.
allá en Palizada Campeche y Yesenia. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pronto estaremos por ahí. Estamos pidiéndole a Dios que nos permita estar con ustedes. Por eso dice, hermano, dice que en mi nombre, todo lo que ustedes pidan al Padre, en mi nombre Él se los dará. No dice pídanle a Dios, o sea, no dice la Escritura piden a Dios si no mencionen el nombre de Jesús. Por eso la palabra en el nombre de Jesús en la boca de un hijo de Dios es poderoso, hermano. Pero solamente aquel que está pegado a la bendita palabra. Por eso digo, hermano, que los pensamientos del hombre no son, los pensamientos del hombre son enseñanzas, es doctrina, son mandamientos. Porque el hombre se rige, se mueve conforme a sus pensamientos. Por eso la palabra de Dios, hermano, la Biblia, son los pensamientos de Dios. Son las decisiones de Dios, son la palabra de Dios, es la voluntad del corazón de la palabra. Por eso cuando nosotros decimos tenemos mente de Cristo, estamos diciendo la doctrina, la enseñanza que hemos recibido, conforme a lo que hemos recibido y lo que tenemos aquí, con eso nos movemos, con eso actuamos. Pero nadie puede decir, soy cristiano, yo creo en Dios. La gente puede decir creo en Dios, pero el creer en Cristo significa, hermano, el que le crea la palabra, el que le crea las Escrituras. Por eso nadie que no hable conforme a las Escrituras, hermano, cree en Dios, porque las demás son palabras inventadas. Y las palabras inventadas, querido hermano, forman algo. Para creer en el Señor Jesús, hermano, como nuestro Salvador, como nuestro dueño de las almas, tiene que estar basada en la bendita palabra. Todo nuestro mover, todo nuestro accionar, todo lo que hagamos tiene que estar basado en la palabra para que pueda el Cristo ayudarnos, pueda escucharnos, pueda, hermano, hacer algo por nosotros. Nada se mueve sin la bendita palabra. O sea que quiero que entiendan algo, hermano, que todo principio, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que iniciamos en Cristo hasta que el último día de nuestra vida, tiene que estar basada en la bendita palabra. Si la vida de aquel cristiano, de aquel hijo de Dios, de aquel evangélico y de lo que usted le quiera poner, hermano, no está basada su vida en la bendita palabra, créame que la Escritura dice, hermano, que está siguiendo a un falso Cristo. A un falso Cristo que rechaza toda palabra. Un falso Cristo, hermano, que solamente se mueve a través de la imaginación. De la imaginación. Producto de la imaginación. No, hermano, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que nuestra vida no esté basada, hermano, en la imaginación. Por eso la Escritura dice en el libro de Jeremías 9:14, dice, hermano, que hay hombres se fueron. Dice, pero dice Jehová, dejaron mi ley, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, las cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de vales, según les enseñaron sus padres. Fíjese, hermano, que esto está interesante. Dice que se fueron, hermano, tras las imaginaciones de su vida. Que fueron las imaginaciones, formaron un Cristo a su vida, se acomodaron a un Cristo, crearon un Cristo, hermano. Ellos edificaron un Cristo que les permitiera todo. Por eso dice que la Escritura que aparecerán falsos cristos. ¿Quién hizo esos cristos? ¿Quién levantó esos cristos? ¿De dónde salieron estos cristos? ¿De dónde salieron estos falsos cristos? ¿Quién los inventó? ¿Quién los creó? ¿Quién los formó? Acá dice, hermano,
quienes lo crearon, lo formaron, le dieron forma, fueron los hombres que dejaron la ley de Dios y no obedecieron a la palabra, ni caminaron conforme a ella. Dice que se fueron tras su imaginación. La imaginación no es algo, hermano, la imaginación se hace una realidad. Tanto que dice que formaron, los Baales son ídolos. Los Baales son ídolos. Dieron formas a los Baales, dieron formas a los ídolos, les dieron forma, les dieron creencia, les dieron leyes, les dieron caminar. Por eso vemos, dice aquí, hermano, que se fueron tras la imaginación de su corazón. O sea que ¿por qué existen tantos Cristos? Porque las gentes que dejaron la ley, que no obedecen la ley, que no caminan conforme a ella, que no les gusta escuchar la palabra, que no les gusta congregarse, van a hacer en su vida a un Cristo que deseche obedecer la ley, a un Cristo que deseche obedecer a Dios, un Cristo que deseche el caminar. O sea, van a desechar las tres cosas principales de la palabra: el camino, la verdad y la vida. Porque aquí lo dice, hermano, que desecharon tres cosas: el camino, la verdad y la vida. Lo quitaron. La Escritura dice que, y esta es la voluntad, que te conozcan a ti. Ellos no quisieron conocer a Dios. Por eso dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y rebeldes, hermano. No existe la creencia de creer sin conocer las Escrituras. No existe la creencia que se puede creer en un Dios sin conocer las Escrituras. ¿De dónde salieron los terafines? Los terafines eran ídolos caseros. ¿De dónde pusieron esos famosos santos? ¿De dónde, hermanos? No tienen Biblia, no tienen ley. Sí tienen una ley, la que la gente le quieras dar, el término que le quieras dar. Todo ídolo tiene una palabra, no una Biblia, una palabra. Tiene un mandamiento que el hombre les da. Y conforme a esa regla, la gente se mueve. La gente se mueve. Es que así le gusta que lo traten. Y es que así hay que adorarlo. Y es que así hay que hacerle. Hermano, porque les dan leyes. Por eso no existe la creencia, hermano. En la Biblia no existe la creencia que se puede creer en Cristo, en Dios, sin conocer las Escrituras. No se puede decir creo sin haber oído primero. No se puede decir creo en Dios sin haber escuchado la palabra. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que, hermano, que la fe viene por el oír el mensaje de Dios. Entonces nadie puede decir creo sin haber escuchado la palabra. Por eso en el libro de Juan 9:35, Jesús dijo que dice Jesús oyó que les habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo: pues le has visto y él habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para los que vean, y los que vean sean cegados. Mi Señor le dijo: nadie que diga que cree en él. Jesús le dijo, hermano: ¿quién es el Hijo de Dios? Dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo: sí. La gente dice: sí creo. ¿Quién es? Dijo él. Aquel dice: para que aquel que cree, que crea en él, para que crea en él. ¿Qué está diciendo? El que cree en mí, como dice las Escrituras, entonces él se va a manifestar. Pero él dijo: hermano, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Le dijo: ¿quién es él? Para que crea en él. Y el Señor le dijo: aquel que has visto y has oído.
aquella palabra que él estaba diciendo, yo soy la palabra. Si tú no, o sea, el hermano él estaba platicando. ¿Por qué cuando él estaba platicando con él no creyó y le dijo, tú eres el Hijo de Dios? Pues le has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Quién habla con nosotros todos los días? La palabra, hermano. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo hablamos nosotros hoy en día con Dios? ¿Cómo hablamos hoy en día con Dios? Por dos cosas, por la oración y por la palabra. Hoy hablamos con el Señor por la oración y por la palabra. Estas dos cosas, tómalas muy importantes, porque al final lo vamos a ver. ¿Cómo hablamos con Dios hoy en día? Por la oración y por la palabra. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Mi Señor Jesús le dijo que nadie que oiga que cree en él, hermano, debe de creer en las Escrituras, debe de creer en lo que ha escuchado de la palabra, debe de creer en sus oraciones, en esa comunión para con él. Hoy estamos en un escenario, hermano, de un Cristo imaginario, un Cristo inventado que pide solo creer, hermano. Que solo pide creer. Sin buscar la oración, sin buscar la palabra. Hoy estamos ante un Cristo, ante unos Cristos que inventaron producto de su imaginación, que solo acepta argumentos, ideas, razonamientos, y que cada día están más lejos de lo que está escrito. Cada día están más lejos de lo que está escrito. El que no dice Dios me mostró, Dios me habló a través de la palabra, Dios me mostró a través de la oración, hermano, y estoy pegado a la oración, por eso la oración tiene que estar pegada a la palabra y la palabra tiene que estar pegada a la oración. Mateo 24 dice, ahí dice, habla, hermano, que está sentado, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y al fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, mi Señor les estaba advirtiendo que para este tiempo muchos estarán siguiendo, creando, hermano, a un falso Cristo, como diciendo vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué significa eso? Cuando usted escuche, hermano, de que yo soy cristiano, yo creo en Diosito, yo creo en Dios, no mencionan la palabra Jesús. No mencionan yo recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Sabe por qué no lo mencionan? Y tampoco dicen yo soy seguidor de Cristo, yo voy a una iglesia. ¿Saben por qué? Porque su vida está en rebeldía. Y como está en rebeldía, el hombre que es rebelde solo dice Dios, 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 Dios. No dice nuestra vida está basada en Cristo. Lo que hacemos está basado en Cristo. Mi Señor por eso dice que vendrán y engañarán estos falsos hermanos, falsos cristianos, porque es bíblica esa palabra. Ser falso hermano, ser falso cristiano, ser falso apóstol, ser falso evangelista, profeta, maestro, pastor. No solamente eso, sino que también hay un falso Dios, hay un falso Cristo, hay un falso evangelio, hay un falso espíritu. Y todos ministran, todo lo falso va a ministrar rebeldía, va a ministrar desobediencia, va a caminar en oposición a la verdad, a todo lo que es al verdadero Cristo. Porque estos falsos no se someten a la palabra. Todo es creo, pienso, así debe de ser. Es que yo creo con lo que he estudiado. No, hermano. ¿Quiénes les trago esa enseñanza? Su propio Cristo falso. Porque el Cristo falso no acepta la verdad, rechaza la Biblia. No, lo falso no tiene lo verdadero.
Por eso la Escritura dice que la verdad no procede, o sea, la mentira no procede de la verdad. Y por eso mi Señor Jesús advirtió que para este tiempo, hermano, muchos estarán siguiendo a un falso Cristo. Dirán, hermano, que pues, estos son aquellos cristianos que dicen que profesan a un Jesús en su vida. Dirán que son cristianos o que Cristo vive en ellos. Por eso dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Son abominables y rebeldes. Esta palabra, abominables y rebeldes, también apúntelo, porque al final vamos a ver por qué dice abominables, hermanos, y rebeldes. Porque el hombre, hermano, sin Dios es abominable y rebelde. ¿Qué provoca entonces, hermano, tener un falso Cristo? Un falso Cristo entonces provoca, hermano, que el hombre se vuelva desobediente, se vuelva rebelde y que todo lo que haga, hermano, es abominable delante de Dios. Porque lo abominable lo tienen ellos por sublime, aunque lo de Dios aborrezca. Hermano, como predicamos al otro día, ellos piensan, hermano, o el hombre piensa, querido hermano, de que el apartarse de Dios, a Dios le agrada, hermano, le agrada que esté en un lugar equivocado. Ellos creen que están haciendo lo correcto, pero querido hermano, créame que lo que ellos ven bien, Dios aborrece sus reuniones, Dios aborrece lo que ellos hacen. Aunque digan, Dios mío, gracias, aunque digan, Diosito, gracias, si no están pegados a la bendita palabra, querido hermano, es un Dios falso que ellos crearon. Es un Dios falso. Tenemos que levantarnos y caminar con el verdadero Cristo. Por eso dice que profesan conocer a Dios, hermano. Pero vean lo que dice en el versículo, porque la misma Escritura dice que no creas a todo espíritu que dice que viene de parte de Dios. No se crea a todo aquel que dice que es cristiano. No se crea a todo aquel que dice que es hijo de Dios. No crea usted a aquel que diga, hermano, de que ellos están en el camino correcto. La Escritura no lo dice, hermano. Dice que no creáis a todo. Porque si usted ve rebeldía, ve desobediencia, ve, hermano, lejanía de Dios, dice, no les creas. ¿Por qué razón, hermano? Porque ellos, dice la misma Escritura, que por causa de esta actitud, por causa de los falsos cristos, hermano, dice que el camino de Dios es blasfemado. Romanos 2:23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando el hombre deshonra a Dios, cuando el hombre, hermano, su preocupación no es apegarse a la ley, cuando desecha la palabra, cuando este falso Cristo rechaza todo lo que es la palabra de Dios. Rechaza todo, como dice aquí, hermano. Dice que ellos, dice que dejaron la ley. Dice, no obedecieron su voz, ni caminaron conforme a ella, sino que inventaron, dice que hicieron un ídolo, inventaron y crearon un Dios, un Jesús a su manera, que todas les pusieron leyes y les pusieron, hermano, de que así se deben de andar. Te jacta gente que dice, no, que conozco la Biblia, para la Biblia dice, no, y se ponen a platicar de la Biblia, y es que la Biblia, hermano, no crea usted, porque puede estar ante una persona falsa. Puede estar ante un rebelde, puede estar ante un abominable, puede estar ante alguien que nada más quiere apartarte de Dios. Segunda de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Se hablará mal de Dios
pero también el camino de la verdad, el camino del evangelio. ¿Por qué se habla mucho? ¿Por qué se habla mal del bendito evangelio, hermano? ¿Por qué se habla mal de Dios? Porque muchos han dejado la ley, hermano, no obedecieron a su voz, ni caminaron conforme a la palabra. Hoy han dejado, ni están haciendo lo correcto. Se dicen que son cristianos, pero tienen a un Cristo falso que rechaza toda la palabra. Rehúsan pegarse a la palabra. Son abominables y son rebeldes. Aceptaron a un falso Cristo que rechaza la Biblia, que rechaza la palabra, que rechaza hacer lo correcto delante de Dios. Estos son falsos. No tienen al Cristo verdadero, no tienen la verdad. Dicen que son cristianos, pero están lejos de Dios y volvieron a su vida pasada. Están tomando, están perdiéndose. Hermano, estos no son cristianos. Estos no son verdaderos seguidores de Cristo. Son falsos. Su vida es falsa. Su vida es una simulación. Su vida es una apariencia. Los que dicen que son cristianos y están lejos y tienen una ley y volvieron su vida para atrás y están volviendo a regresar a su vida pasada. La misma escritura dice que por causa de ellos, dice, el camino de Dios es blasfemado, el camino del evangelio es blasfemado. Y están en contra de aquellos verdaderos hombres, hermano, que se están esforzando por cambiar. No estoy diciendo que son perfectos, sino que estoy diciendo que se están luchando por cambiar. Por eso la misma escritura nos enseña que esto sucedió en el huerto, hermano. La serpiente o el diablo les presentó que crearan un falso Cristo, que crearan un falso Salvador. ¿Cómo es eso? Según de Corintios dice 11, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibido otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. Fíjense que acá dicen algo interesante. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, la pregunta es, hermano, ¿quién es este predicador? ¿Quién es el que viene predicando al otro Jesús? ¿A un Jesús que rechaza la Biblia? ¿A un Jesús que le enseña a los falsos, a los que niegan la verdad y les gusta la mentira? ¿Quién es este predicador, hermano, que les está presentando un falso Cristo? La misma escritura dice, hermano, que según de Corintios 11, versículo 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello, dicen aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como loco, porque yo hoy también me glorié un poquito. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Hermano, ¿quién estará predicando, hermano, y presentando a un falso Cristo? ¿Qué fue lo que le presentó Eva a los Adanes, a Eva, hermano? Le presentó un falso Cristo. Al presentarle un falso evangelio, le estaba presentando un falso Cristo. Le estaba presentando un falso. ¿Hacia dónde puso los ojos Eva? Hacia la carne, hacia lo que estaba prohibido para los hijos santos, para lo que estaba prohibido, hermano, para lo que causa rebelión, lo que causa abominación, lo que causa desobediencia, lo que causa pecado, lo que causa muerte. Porque lo que hizo la serpiente, que mirara hacia el fruto,
Era el mal que le causaba, no el bien. Por eso le engañó, porque le hizo creer que iba a recibir un bien cuando en realidad venían males. Me temo como la serpiente. Pero acá dice, hermano, ¿quién les estaba predicando? ¿Quién les estaba predicando? ¿Les estaba presentando un falso Cristo? Satanás. Satanás, hermano, está en los púlpitos hoy. Satanás está en las personas, que el Señor los reprenda. Está predicando en las iglesias. Y el diablo en la mente de los hombres que desean vivir una vida fácil y sin sujeción a las autoridades que Cristo implantó, aunque la autoridad es la palabra. Nosotros solamente predicamos, pero también es importante sujetarse a los pastores. Satanás está predicando en las iglesias, está predicando libertinaje, está predicando, hermano, una vida fácil, sin arrepentimiento ni perdón, introduciendo todo, hermano, lo que Dios está desechando, ellos los están introduciendo. Y el diablo operando en la mente, hermano, porque dice la Escritura que ellos dejaron de ser fiel. Estos predicadores, hermano, no les enseñan salvación, no les enseñan consagración, sino una superación personal, un bienestar de ellos, enseñándoles que Dios quiere verlos prósperos económicamente, que no tienen necesidad de nada y que Dios los ama tanto que ya no tienen necesidad de arrepentimiento y de perdón, por cuanto, hermano, ya Cristo hizo todo. Les enseña que la misericordia de Dios en esta vida es pasar por alto las cosas que hacen. Es tremendo, hermano, que Satanás está predicando una vida sin sujeción a la palabra. Satanás está predicando una vida que no se sometan a las reglas de Dios, al orden de Dios, a lo santo, al temor a la sabiduría. Hoy están metiendo dentro de las iglesias todas las costumbres del mundo. Y la gente, hermano, yo me estoy dando cuenta de algo, que las iglesias donde se está predicando la verdad están quedando vacías. ¿Por qué? Y observo yo, hermano, en las iglesias donde hay dos tipos de iglesias donde la gente va, donde los esclavizan y donde, hermano, les abren las puertas al mundo. Pero donde se predica la verdad, se están quedando sin gente. La gente está buscando esto. Les gusta la vida fácil. Les gusta la vida que no haya esfuerzo, que no haya consagración. La consagración se necesita disciplina, hermano. La santidad se necesita ser un hombre. Se necesita estar loco para abandonar, hermano, y dejar el mundo, la familia, todo lo que me ate y no le pueda servir y adorar a mi Dios. No les gusta, hermano, nada. ¿Por qué no les gusta nada? Porque ellos piensan que el Cristo que ellos tienen rechaza toda disciplina, rechaza todo, que las cosas simplemente por creer se van a alcanzar las cosas. Hoy ¿quién es el predicador de ese falso Cristo? Se llama Satanás. Les predican libertinaje, echando abajo la gracia de Dios, hermano, la misericordia de Dios. Es interesante, hermano, porque si alguno viene predicando a otro Jesús, ¿quién es el predicador del otro Jesús? Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus apóstoles y sus falsos apóstoles de Cristo. La luz es enseñanza. Les viene predicando. Si el que le predica una enseñanza le tiene que presentar a un Cristo. Estos predicadores no les enseñan estos. No les enseña la consagración. No les enseña que a Dios solamente hay que adorarle. Y nada más. Primero Dios y de último Dios. A través del Cristo. Por eso en el libro de Éxodo 21 dice, y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso dice, hermano, que
que una de las cosas dice, ni te harás imagen ni cosa semejante a lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Quiénes formaron? Dice que cuando se fueron tras la imaginación, o sea, de su corazón, formaron a los Baales, formaron ídolos. El verdadero Salvador, mira hermano, el verdadero Salvador es el Padre. Pero la salvación es Jesús. Fue el método de salvación, pero el Salvador era el Padre. Lo hizo a través del Hijo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que reconozcamos el sacrificio de la cruz. Reconozcamos la salvación. Una cosa es salvación, que es el método, y la otra es el Salvador, el nombre de quien lo hizo. Fue Cristo el método para salvar a la humanidad, pero quien lo hizo fue el Padre. El verdadero Salvador es el Padre a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que hablar mucho del Hijo, porque Él fue el método. Él fue lo que Dios, el Padre dio para que seamos salvos y para que llegáramos a través de Él, a través del Hijo, a través de su salvación. Por eso hermano, no podemos decir Dios sin desechar a un lado al Cristo, porque desechamos la palabra. Y dice, no tendrás dioses ajenos, así como que está diciendo, no tendrás falsos cristos para este tiempo, que operan los hijos de desobediencia y rebeldía. Así como le dijo a la serpiente en el huerto, que serían dioses. Que serían dioses, le dijo la serpiente, serás como Dios. Quería ministrarle que ellos se endiosaran, hermano. ¿Qué estaba diciendo? Tendrían su propia Biblia, su propia palabra, tendrían su propio espíritu que los guiara, que se movieran conforme a ellos. Por eso dice un Dios, hermano, un Dios que no tiene necesidad que nadie los enseñe. ¿Qué le estaba diciendo? Por eso dice, adquirirá sabiduría. ¿Qué sabiduría? Enseñanza. Eso es lo que le digo a la serpiente en Génesis 3:1. O sea, serás como Dios. Dice, y este fruto era para alcanzar la sabiduría, que está diciendo, tú tendrás tu propia enseñanza, tendrás tu propia manera de moverte. Por eso un Dios, o nuestro Dios, no tiene necesidad que nadie lo enseñe, porque Él es su propia palabra. Así que cuando la serpiente le dijo a Eva, mira, tú no vas a tener necesidad que nadie te enseñe, porque tú crearás tus propias palabras. Por eso en el libro de Génesis 1:1 dice que el verbo era Dios, Dios es la palabra es Dios, Cristo es la palabra es Cristo, el Espíritu Santo habita en la palabra, y el Espíritu de la palabra es el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, hermano, que ellos son ley para sí mismos. Se convirtieron en dioses ajenos o cristianos con un falso Cristo, hermano, porque su vida no está basada en la palabra, sino en sus propias palabras o en sus propios mandamientos y razonamientos, ideas. Qué hermoso es decir que yo hago esto porque el Señor me enseña a través de su palabra guía, su palabra dice. No decir pienso, creo, así debe de ser. Y no existe esto, hermano. Dice, no te harás imagen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Aquellos que aman más su vida que la vida que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. Aquellos que aman más su vida. Por eso digo, mi Señor Jesús, el que quiera amar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la salvará. Yo prefiero la vida de Cristo. ¿Cómo prefiero la vida de Cristo? A través de su palabra. Nadie que diga es cristiano y no se basa su caminar, no es en la palabra, sino en sus propias ideas, su propio mandamiento, es un Dios falso el que camina con ellos. No tiene el verdadero Dios. Así que la gente se puede decir, Cristo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y no está basada su vida en la palabra. Tiene o camina con un falso Cristo. Dice, dejaron la ley, no obedecieron su voz, ni caminaron conforme a ella, sino que caminaron conforme a la imaginación de su corazón. Y la palabra imaginación significa no te harás imagen. ¿Qué hicieron?
Ellos formaron su propio Cristo. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Aquellos que hacen dioses. ¿Qué hicieron dioses? El hombre se endiosa. En su vida personal son amadores de ellos más que de Dios. Otra forma de idolatría es aquellos que han endiosado a su familia. Aquellos que idolatran, le dan lo mejor a sus hijos y no a Dios. Aquellos que endiosan a su familia, endiosan a sus hijos. Prefieren a sus hijos, prefieren a su mamá, a su papá, a su familia, más que a Dios. Cuando le tocan, hermano, servir a Dios y le tocan que estar con el Señor, prefieren estar con ellos, prefieren abandonarlos, porque piensan que eso es honrarlo. Acá dice que ellos honraron más a sus dioses que a mí, honraron más a su familia, honraron más a sus hijos, honraron más a sus patrones, honraron más el dinero, honraron más su trabajo, honraron más su vida personal que a Dios. Su vida no está basada en la Biblia. Su vida no está basada en la palabra. Y todo aquel que no está basada su vida en la palabra es un falso Cristo que está en ellos. Ellos han hecho, hermano, de la riqueza, de sus bienes, de los deleites, dioses como la avaricia. Aquellos que siguen al Señor Jesús, su vida no está basada en los años que profesan una religión, sino está basado en la bendita palabra, apegada a la palabra que lo salva, que lo consagra, que lo santifica, hermano, que lo hace creer cada día más en el Señor. Está pegado cada día más a Él. Pero a los que siguen un ídolo, hermano, un ídolo mudo, porque no hablan, ni caminan, ni pueden hacer ni bien ni mal, la misma Escritura dice que no tienen ningún conocimiento. El Cristo nos lleva a conocer la palabra, pero los que caminan sin la palabra, dice la Escritura, no tienen ningún conocimiento, dice en Isaías 45:20. Reuníos y venid juntados todos los sobrevivientes de todas las naciones. No tienen conocimiento aquellos que rigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. ¿Por qué no son escuchados? Porque están rogando a un Cristo, a un Dios que no salva. ¿Por qué, hermano? Porque no tienen conocimiento, no tienen fe. La gente dice: yo tengo fe, pero la fe tiene que estar basada en la palabra. Lo dice en Romanos 10:17. La fe es por el oír el mensaje. La fe es por oír el mensaje. Nadie que diga que tenga fe y rechaza la bendita palabra no es fe. Y la Escritura dice en Hebreos 5:6-7, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre que pide y no va de acuerdo a la bendita palabra no recibe nada, y eso lo dice en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual es de todo abundantemente y sin reproche, les dará. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, echada por otra parte. No piense, quien tal haga, reciba cosa alguna del Señor. No piense que el que no pida con fe, con conocimiento, dice, reciba cosa alguna del Señor. No piense que lo va a recibir. Jeremías 10:8 dice: todos se enfatuarán y entontecerán. Se vuelve tonto la persona, hace tonteras, enfatuarán, se vuelve fausto, se vuelve, hermano, una persona. La Escritura dice que todo aquel que diga fausto, hermano, que es a todo aquel que dice que es aquel que ya no tiene remedio en su vida. Aquellos que piensan que ya para qué vuelvo, si Dios no me va a perdonar, fue grande el pecado que hice, yo ya para qué vuelvo, mejor regreso a mi vida, y si me voy a morir, que me muera, y si me voy a ir al infierno, pues que me vaya al infierno. Mucha gente así lo dice. Dice que se volvieron tontos y se volvieron infatuaron. Infatuar significa la peor persona. Se sintieron las peores personas y se sintieron las personas que prefieren no saber. Porque para ellos, muchos cristianos dicen: yo prefiero, no soy como los que están en la iglesia, que son más hipócritas que nosotros. Enseñanza de vanidades es el leño. ¿Qué significa enseñanza de vanidades? Enseñanza de vanidades es todo aquello que, hermano, que no tiene valor
Y la palabra nos enseña que la palabra vanidad significa es todo aquello que no está sujeto a la ley divina. No se sujeta nada de Dios. Nuestra vida debe estar sujeta a la palabra de Dios. Yo por eso a veces dicen mucho creyente que observo yo, hermano, en los internet, y dice, y los conozco, y dice, Dios me va a proteger, y Dios bendiga, Dios, gracias Padre por mi familia, ni son salvos, y ellos han abandonado el camino de Dios, hermano, y han dejado el camino de Dios, y dice, Dios me protege, Dios me guarda, y ahí los ves tomando, ahí los ves perdidos, ahí los ves, hermano, alejándose de Dios cada día más. Han abandonado el camino de la verdad y van tras sus ídolos son su familia, sus hijos, el dinero, la cerveza, los bailes, hermano, el destrampe, y tú dices, Dios me ha guardado, porque Dios mío, gracias por guardarme, hermano, Dios no está con ellos. Proverbios 28, ya voy terminando. Proverbios 28, mira hermanos, este pasaje, usted léalo, en casa obsérvelo, medítelo, reflexiónelo. 28:4 dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán, mas la que la guarda contenderán con ellos. La versión al día dice, los que abandonan la ley alaban a los malvados, los que la obedecen luchan contra ellos. La versión internacional dice, los que violan la ley aplauden al malvado, quienes la observan se enfrentarán con él. Otra versión dice, los que abandonan la ley alaban al delincuente, mas los que observan la ley se irritan con él. Oh Dios, este pasaje a mí yo digo, los que abandonan la palabra se vuelven amigos de delincuentes, se vuelven amigos de los malvados, se vuelven amigos de aquellos que aborrecen a Dios, de los impíos, de los abominables. Prefieren, hermano, estar con la gente que aborrece a Dios, que no quieren nada con Dios. Dice que se van con ellos y abandonaron la ley de Dios. Y por eso dice que se volvieron rebeldes y abominables, porque dejaron la ley, no obedecieron su voz, ni caminaron conforme a la palabra, sino que estaban junto con sus ídolos. Oh, hermano, sus peticiones no eran. Y vean lo que dice ahí mismo en el versículo 9. En el versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Se apartaron de la palabra y se apartaron de la oración. Y el que se aparta de la oración y de la palabra se vuelve un abominable, se vuelve un rebelde. Revuelve a la palabra. Y acá dice que su oración es abominable, es detestable. Otra versión dice, Dios aborrece la oración del que se niega a obedecer la ley. Dios aborrece la oración de aquel que se niega, hermano, a obedecer la ley. El que aparta su oído de la oración. Quien cierra el oído para no oír la ley, verá su oración aborrecida. Oh, hermano, a Dios le molesta una oración del hombre que abandona la ley, que deja la ley, que desobedece la ley y que no camina conforme a la ley. ¿Dónde está aquí que Dios me escucha mis oraciones? Gracias, Padre. Y andan conforme, no quieren nada con la palabra, no les gusta escuchar la palabra, no les gusta sentarse a oír la palabra, no leen la palabra, no les interesa nada de la palabra. Y todavía dicen, no, hermano, yo me levanto todos los días y me acuerdo de Dios. Y Dios siento que me escuchó. No, acá dice, hermano, que el que se aparta de la ley y abandona la ley, dice que es un abominable y un rebelde. Pero el que se aparta de la ley, cuando ora, dice que su oración es abominable. La Dios habla hoy, dice, si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones.
leyendo esto, digo, Padre del cielo, qué tan importante, hermano, es caminar con la palabra. Qué tan importante es no abandonar la palabra. Porque el que abandona la palabra, sus oraciones no son escuchadas, sus peticiones no son escuchadas. Volviéndose, dice que profesan conocer a Dios y son reprobables. Dice, son rebeldes y abominables. ¿Por qué? Porque hasta sus oraciones, hermanos, Dios las rechazaba. Y se volvían. Dios detesta la oración, dice la viviente, del que no hace caso de la ley. Detesta su oración del que no hace caso de la ley. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a aborrecer la ley. Querido hermano, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración misma es cosa abominable. Así que la gente que en lugar, hermano, yo le pido, reflexione, vuelva al camino de Dios. No piense que aquel que se aparte de Dios reciba cosa alguna del Señor, porque no tiene fe. Ni tampoco piense que sus oraciones son escuchadas. Si a usted no le gusta escuchar la palabra, ha dejado de congregarse, se ha apartado del camino de la verdad, ya no obedece a Dios, hermano, y cree que el decir Diosito, gracias, le va, dice que sus oraciones son abominables. No, dice que es rechazada. Dice, hermano, que a Dios, hermano, dice que acá dice que es aborrecida. Si no busca usted la palabra, aunque diga Diosito, usted tiene un Dios falso. Usted, hermano, el creyente tiene un Cristo falso. El verdadero Cristo nos hace pegarnos a la palabra. El verdadero Cristo nos hace, hermano, creerle a la palabra. Aceptan un falso Cristo que rechaza la Biblia. Y el hombre que rechaza la Biblia, sus oraciones no son escuchadas. Sus oraciones son rechazadas. Es abominable delante de Dios. El verdadero Cristo que habita en la vida del hombre nos hace amar la palabra, nos hace amar la presencia. Aquellos hicieron un Cristo falso. ¿Quiénes? ¿Quién les predicaba de ese Cristo? Satanás. Y la serpiente diciendo, acepta ese mensaje porque ese mensaje viene de Dios. No era de Dios, era de Satanás, haciéndose pasar por Dios. Y ellos crearon a un Cristo producto de su imaginación. Dejaron la ley, no obedecieron su voz, ni caminaron conforme a ello. Y forma de imaginación es que le dieron forma. Y ellos les vino Satanás y les puso doctrina. Y vino el diablo y les puso un espíritu para que creyeran en la mentira, que es el espíritu del anticristo, que les ministra la mentira. Querido hermano, este tiempo los hombres estarán creando falsos cristos, diciendo que viene de parte de Dios, que no se apega a la palabra, que rechazan la palabra, que dejan la palabra, que abandonan la palabra, que no caminan conforme a la palabra, y que se apega más a su vida personal, que los justifica, que los acepta, que les hace sentir que está bien. Créame que nadie que no camine conforme a la palabra es escuchado por Dios, a menos que se arrepientan, a menos que reconozcan sus errores y vuelvan al camino de la verdad, a menos que pidan perdón al Padre y le digan, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le digan, Padre, quiero volver a casa, permíteme regresar acá, reconozco que no era lo correcto, no era el camino que yo llevaba. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera, pero tienes que reconocer que fallaste. Tienes que reconocer que el camino y la forma que aceptaron a un falso Cristo, que formaron a un Cristo producto de su imaginación, que les hizo ser rebeldes y abominables, que les hizo que dejaran la ley, que no obedecieran la voz y que caminaran conforme a lo que creían. El que abandona la ley
hasta su oración es abominable. El que abandona la ley terminará de amigos de gente malvada. Terminará con los delincuentes. No tomará en cuenta a Dios y estará conviviendo con gente que aborrece a Dios y hablan mal de Dios, que aprueban que es mejor estar ahí que con el verdadero Cristo. Aprueban, hermano, estar mejor con un falso Cristo, a un falso ídolo, unos vecinos, unos amigos. Terminarán abandonando la ley por quedar bien con las personas. Qué triste es eso. Hay que caminar con el Señor, hermano. Hay que caminar con el Señor. Hay que caminar con el verdadero Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos caminando con el verdadero Cristo? Porque nos hace apegarnos a la palabra. Y si no nos apegamos con la palabra, de nada sirve que si yo me levanto y oro y le digo a Cristo y le digo a Dios y a Diosito y yo me acuerdo y le doy gracias, eso no sirve. Acá dice que sus oraciones son abominables. Aquel que rechaza, el que no decide, aquel que decide no caminar conforme a lo que está escrito. Porque Cristo es la palabra es Cristo. Gracias. Dale gracias a Dios, hermano. Y que Dios te guíe tu vida. Vuelve al camino y acepta que el Cristo, ese verdadero Cristo, no acepta una vida de libertinaje, ni abandono, ni alejamiento de Dios, ni puedes hacer con tu vida lo que quieres, porque le pertenece a Dios. Que Dios bendiga esta mañana tu vida donde quiera que esté. Vuélvete a casa. Deja a ese Cristo falso, que rechaza toda palabra, que rechaza toda obediencia, que rechaza todo lo correcto. Vuélvete al Señor, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Dile: Padre, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, Romano 10:8, alguien que esté por allá, ayude a alguien, dile: acepta a Jesucristo, como dice: Señor, yo te acepto como mi Salvador, yo te acepto como mi Señor, como mi Rey, como mi Dios. A ti te seguiré y te serviré. Dile: Señor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile: Señor, sáname y te voy a seguir, sáname y te voy a servir, sáname. Y dile: Señor, y yo voy a hacer todo por obedecerte y andar en tus caminos. Perdóname, dile: Señor, por vivir lejos y apartado de ti. Ponte a cuentas, querido hermano. Esto es en serio. Cristo bien dice: ¿cuál es la señal de su venida? Mateo 24. ¿Cuál será la señal de su venida? Que la gente estará creando falsos Cristos y estará caminando y haciendo con su vida como quiera. No se apegarán a la verdad. Dios bendiga tu vida. Ayúdanos a compartir, escríbase, dele like a la página. Hermano, estamos en YouTube también como Escuela de Ministerio, Gracia, Misericordia y Paz, Iglesia de Cristo Dios Habla Hoy. Inscríbase, dele like. Estemos aumentando, hermano, para llevar la predicación, para llevar el mensaje de salvación a todo aquel que le hace falta. Que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles en punto de las 6 de la tarde. Estaremos transmitiendo una palabra de bendición para sus vidas. Muchas gracias y bendiciones, pueblo. Compartan, por favor.